Muy bien. Eh, Algo que quería comentarles así de rápido es que hay un sitio como tal que me interesa mucho que conozcan porque cuando nos estamos adentrando a los lenguajes de programación, poco a poco vamos a ir conociendo estos sitios. ¿A qué sitios me refiero? ¿A qué páginas? Hay una página como tal que incluso es una aplicación también que puedes tener en tu celular o en tu computadora que se llama GitHub. GitHub como tal es un repositorio donde puedes almacenar gran cantidad de códigos de programación, puedes guardar muchos archivos, archivos grandes. La gran ventaja de esto es que muchas personas pueden colaborar en un mismo, digamos, proyecto. ¿A qué me refiero? Aquí yo tengo en una página de GitHub, tengo un sitio como tal que se llama RCS Cursos. Aquí almaceno información, en este caso, de cursos que doy de R. Ahorita no tengo mucha información porque normalmente luego lo elimino, pero lo que sí me gustaría es que la vayan conociendo porque si se van a adentrar más en los lenguajes de programación, se van a topar con esto y lo importante es saber moverse aquí. Entonces, esto se los voy a compartir igual en el grupo para que lo tengan, porque aquí voy a estar subiendo algunos scripts que van a ser importantes. ¿Como cuáles? Yo les había comentado al inicio de las sesiones que este curso como tal iba a ser un poquito distinto a los que doy normalmente. Lo que planeo hacer es darles información o darles las herramientas necesarias de un tema y una vez que tengan esas herramientas, hay que practicarlas. Yo lo que hacía era dejarles ejercicios para que pudieran practicar muchos ejercicios. Pero ahorita lo que voy a implementar es que les voy a dejar como tal un ejercicio para que lo vayan resolviendo. Para que uno o varios ejercicios que les voy a mandar en el grupo para que los vayan resolviendo. Conforme vayamos avanzando, cada una de ustedes va a tener una actividad asignada distinta en donde van a tener que resolver un problema en específico. Entonces van a ir subiendo un poco de nivel, pero se van a dar cuenta que conociendo la base lógica del lenguaje R, vamos a poder resolver diferentes problemáticas para analizar datos de forma masiva, para crear gráficos, para hacer un análisis estadístico. Todo ese tipo de cuestiones las van a poder hacer sin ningún problema conforme vayamos avanzando. Entonces, mi propósito como tal es que cuando lleguemos al final del curso, el objetivo de esto es que puedan entender códigos de R complejos. Tal vez no en su totalidad, porque hay cosas que luego, bueno, códigos que a veces las personas colocan y no son entendibles porque se necesita conocer alguna otra característica de lo que se está haciendo, pero mi idea es que se entienda la parte general y la parte específica. Entonces, solamente quería mencionarles esto para que igual vayan haciendo una cuenta por si les interesa después la parte de GitHub. GitHub se llama así, es esta parte que aparece aquí, GitHub. Es un repositorio donde viene pues mucha información de diferentes lenguajes de programación, Python, JavaScript, C++, R, HTML, una gran cantidad de información y pues muchas personas contribuyen aquí también a diferentes repositorios. Por ejemplo, el que me apareció aquí justamente, Harley Whitham, es uno de los creadores de una paquetería de R que se llama ggplot2. El hecho de que podamos crear gráficos elegantes y de publicación de artículos científicos fue gracias a esta persona y sus colaboradores, porque fueron los que se encargaron de hacer esto. Entonces, muchas personas colaboran aquí para poder crear paqueterías, funciones y muchas herramientas que podamos utilizar nosotros y nosotras en nuestra vida diaria o en nuestros proyectos de investigación que estemos desarrollando o actividades académicas. ¿Vale? Nada más se los menciono. Entonces, vamos a comenzar ahorita con la sesión y lo que les quiero mostrar, vamos a comenzar aquí directamente con la consola. Eh, Voy a mencionar de forma, o bueno, más bien, el día de hoy planeo ver la parte de variables, la parte de vectores y la parte de extracción de elementos. Esos tres temas me interesa que los conozcamos ahorita. Tal vez algunas de ustedes ya los conocen,
pero quienes no, se los voy a ir presentando para que los vayamos conociendo y practicando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de comenzar? Algo que no les mencioné al inicio y que es muy importante es que cuando estamos trabajando con el lenguaje R, dentro del ambiente de desarrollo integrado que se llama RStudio en este caso, necesitamos saber muy bien, más bien necesitamos tener organizada toda nuestra información, necesitamos tener una organización adecuada. Entonces, cuando abren RStudio, hay una opción en la parte superior derecha, aquí donde dice Project y entre paréntesis dice None, y aparece un cubo azul y dentro una R. Aquí quiero que le den ahorita ustedes clic. Cuando le den clic, les va a aparecer estas opciones. Creo que esto se puede quitar. Les van a aparecer estas opciones donde les va a aparecer nuevo proyecto, abrir proyecto, etcétera, ¿no? Otras opciones más. Lo que quiero que hagan es que le den el nuevo proyecto. Si ustedes ya tienen un proyecto asignado o ya han trabajado con RStudio, pues pueden dejarlo. Pero lo que quiero es que hagan lo siguiente. Le den el nuevo proyecto e inmediatamente que le den el nuevo proyecto, o bueno, tarda dependiendo de su computadora, les debe de aparecer ahorita una ventanita. Una ventanita que les va a indicar eh, si quieren abrir un nuevo directorio, un directorio existente o otras opciones más. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es generar una carpeta específica de un proyecto de R. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a trabajar con un proyecto de R, por ejemplo, con análisis de información genómica, transcriptómica, proteómica o inmunología o el área donde se desarrollen, no es muy conveniente que toda la información la tengan guardada en un mismo directorio, en un mismo lugar. Los directorios como tal en la computadora representan una ubicación de una carpeta o de un archivo. Eso es un directorio. Entonces, cuando en R estamos creando un nuevo directorio en un nuevo proyecto, o bueno, un nuevo proyecto más bien, lo que estamos haciendo es crear una carpeta nueva donde se va a almacenar toda la información que vamos a trabajar para ese proyecto en específico. Entonces, cuando le dan aquí en Project, le dan en nuevo proyecto, les aparece esta opción, le dan inmediatamente aquí en nuevo directorio, les aparecen todas estas opciones, ahorita no les hagan caso, solamente den clic en la primera donde dice New Project, les va a aparecer de nuevo estas opciones donde les va a decir o les va a indicar que coloquen un nombre, el nombre del directorio. Aquí ustedes pueden poner tal vez el curso R o pueden poner su nombre o un proyecto en específico con el que estén trabajando, etcétera, ¿no? Entonces yo les recomiendo que pongan aquí en este caso algún nombre, curso por ejemplo, y lo que van a hacer después es que aquí donde dice Browse, le van a dar clic y les va a abrir un panel de opciones donde les va a indicar dónde quieren que se guarde su carpeta de su directorio de R, de su proyecto de R. Si yo le doy en desktop, en mi escritorio aquí, le doy en escoger, me va a aparecer ahora que mi directorio se va a llamar curso y se va a guardar en mi escritorio. Cuando yo le dé aquí en Create Project o crear proyecto, va a cambiar la sesión. Tengo que esperar a que cargue. Aquí aparece una ventanita donde carga, no sé si se alcance a ver, creo que no. Pero aquí aparece una ventanita donde está cargando ahora. Y con esto yo voy a poder ahora empezar a trabajar en ese proyecto en específico. Entonces, vamos a ver si ahorita termina de generarse. Ok, ahí está cargando, se está reiniciando la sesión de R. Y una vez que se reinicia, ahora vean lo siguiente. Ahora en la parte superior derecha, donde estaba este cubo, ahora aparece el nombre de mi carpeta, curso. Eso me está indicando que ya estoy dentro de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy ahorita a aquí a mi escritorio, debo de tener una carpeta que se llame curso. Aquí está, vean, esta carpeta. Esta carpeta se llama curso. Yo cuando la abra, me va a aparecer un archivo que va a decir curso, el nombre de mi proyecto, punto rprog, bueno, rprog, ¿no? Con J. Esto está indicando que acabo de crear una carpeta donde toda mi información se va a guardar aquí, dentro de esta carpeta en específico. ¿Y por qué les menciono esto? Porque para trabajar de manera profesional con RStudio, lo que se recomienda es tener proyectos asignados para cada tarea específica.
Esto no quiere decir que si van a realizar un script nada más para realizar alguna actividad o resolver algún problema, deban de crear proyectos individuales. No, simplemente que si van a trabajar con un proyecto que involucre muchos scripts de un mismo tema, sí generen ese proyecto y ahí guardan su información. ¿Qué información pueden guardar ahí? Por ejemplo, todos los scripts que vayamos generando, pueden guardar sus gráficos, pueden guardar ejercicios, pueden guardar datos crudos le llaman, datos procesados, datos limpios, bases de datos, toda la información la pueden guardar ahí y ya van a tener todo organizado. Eso representa un proyecto, pero además también representa un directorio, ¿vale? Déjenme ver si puedo ocultar este panel. Nada más para que no aparezca aquí y no genere tanto. Creo que no voy a poder. No, esto sí. Ok, bueno. Entonces, eso es lo que representa un proyecto de R. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a comenzar con esta parte. Lo que vamos a ver ahorita y lo que vamos a hacer es crear un script de R. Entonces, si recuerdan por la sesión anterior, para poder crear un script hay de dos formas. Nos vamos en File le damos en la parte de New File, un nuevo archivo, y simplemente ahí le damos en R Script. U otra opción más rápida para evitar movernos entre pestañas y opciones es presionar Control-Shift-N. O en el caso de que tengan Mac, pues aquí debe de aparecer Command o CMD, creo, no recuerdo bien, pero aparece otro comando. Entonces, si ustedes le dan, voy a presionar Control-Shift-N, automáticamente se debe de abrir el script en esta ventanita, ¿no? En este panel, en ese cuarto panel que designamos nosotros. Entonces, lo que vamos a comenzar aquí es escribir códigos. Vamos a comenzar viendo la parte de las variables, los nombres de las variables y lo que representan como tal. Cuando hablamos de una variable en un lenguaje de programación, cuando hablamos de una variable en un lenguaje de programación, lo que nos estamos refiriendo es que esas variables representan nombres, simplemente son nombres, nombres que nos van a permitir almacenar información, nos van a permitir almacenar datos. Una variable puede tener diferente cantidad de datos, puede ser un valor único, puede ser 2 valores, 3 valores, 5, 10, miles, millones de datos incluso pueden estar guardados en una variable. ¿Cómo se crean las variables en el lenguaje R? Para poder crear una variable se tiene una sintaxis especial. Voy a escribir aquí en este script como comentario, voy a poner crear una variable. Voy a dar enter para generar nuevas líneas de código y para poder crear la variable lo primero que tenemos que hacer es nombrarla, generar un nombre. Voy a poner en este caso la letra X, ¿no? Una variable conocida incluso en matemáticas, lo que nos gusta utilizar X, Y, Z. ¿Qué voy a hacer después? Voy a colocar un espacio y después de ese espacio voy a escribir lo siguiente, un signo menor que, un guión, otro espacio y ya después de que escribo esa flechita como tal y doy y genero ese espacio, coloco ese espacio, voy a escribir el dato que quiero almacenar en la variable que se va a llamar X. Voy a poner el número 1 y listo. ¿Qué voy a hacer aquí o qué estoy haciendo como tal? Lo que estoy haciendo aquí es que a la variable llamada X le estoy asignando el valor número 1. Se va a almacenar aquí. ¿Dónde se va a guardar? Estas variables o todas las variables que generemos en el lenguaje se van a guardar en lo que llamamos el ambiente de R. Esta parte, este panel derecho, se llama el ambiente de R. Y ahí es donde se guardan las variables. Es decir, todos los datos con los que vamos a trabajar o con los que hemos estado trabajando. Ahí se almacenan. ¿Cómo lo puedo visualizar? Simplemente, simplemente seleccionamos en el script esta sintaxis o este código, le damos en run para que se ejecute en la consola y vean que se ejecutó en la consola, pero lo que pasó aquí interesante es que ahora aquí
en mi ambiente de R ya tengo la variable X guardada. Aquí se va a ir guardando todo. Solamente un paréntesis aquí importante. Tal vez les aparezca distinto esta parte. Normalmente aquí hay una opción que dice grid o list. Normalmente cuando se instala por primera vez RStudio aparece así. Aparece como X y 1, ¿no? Nada más esta designación. Yo les recomiendo que lo que coloquen es que le den clic aquí en esta opción donde dice list y le pongan en grid, solamente para que se vea toda esta información. ¿Qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que el nombre de esa variable está aquí abajo. Aquí se muestra, en este caso X. ¿Qué más tenemos? El tipo de variable. ¿A qué se refiere con el tipo de variable? La clase a la cual pertenece esa variable. Yo les mencioné al inicio que teníamos diferentes clases en R que se llaman, por ejemplo, vector numérico, vector carácter, vector lógico y otros más. A eso se le llama aquí el tipo. Length quiere decir la longitud de la variable, cuántos elementos tiene. Esto de size está indicando qué espacio ocupa en la memoria de su computadora. Y aquí algo muy importante y algo donde me gusta hacer énfasis. Cuando, un paréntesis así rápido, normalmente cuando se menciona que estamos utilizando R, muchas personas que son programadoras como tal, te van a decir o posiblemente te digan que por qué no utilizas un lenguaje de programación como Python o por qué no utilizas Julia para hacer lo mismo que puedes hacer en R, porque R ocupa mucho espacio en tu memoria. Eso es cierto como tal. Una de las grandes desventajas que tiene el lenguaje R, al menos utilizándolo aquí con RStudio, es que se ocupa un espacio significativo en tu memoria, se ocupa tu memoria RAM. Y el gran inconveniente de ello es que cuando estamos trabajando con muchos datos, o bueno, no con muchos datos, sino con muchas variables en nuestro ambiente, sí se puede generar procesos más lentos y eso es una desventaja del lenguaje. Entonces, de cierta manera, por eso se crearon los proyectos, porque igual no vas a poder trabajar todo en un mismo proyecto porque cada proyecto ocupa un espacio designado en la memoria que justamente se ve aquí. Esto que dice 56B significa 56 bytes. Eso quiere decir que nuestra memoria, este vector o esta variable llamada X que tiene almacenado el número 1, acá está, ya ocupa 66 bytes en nuestra memoria. Ya está ocupando un espacio. Entonces, conforme más vayamos creando variables o almacenando elementos, va a ocupar más espacio aquí. Eso no ocurre mucho con Python o con Julia. Eso sí es una gran ventaja de esos lenguajes de programación que no te ocupan tanta memoria. Pero nada más para mencionarlo, es una desventaja, al menos la única hasta ahorita, que he encontrado así significativa de R. Todo lo demás es muy bueno. Pero muy bien, cerrando ese paréntesis. Lo que quiero que veamos aquí es, primero, el espacio, aquí normalmente en la parte del ambiente, luego puede aparecer de esta manera, porque se tiene como configurado de una forma distinta cuando instalamos por primera vez R. Pero si le damos en la parte de grid, en esta opción, ya nos va a poder desplegar más información relevante de nuestras variables o de los elementos mm, que vayamos almacenando ahí. Entonces, de esa forma es como logré ver aquí que ocupaba 56 bytes. Hay una forma en la que podemos ver cuánto espacio ocupa en nuestra memoria las variables. Nada más déjenme ver si era algo así. Si no era así. Hay una forma, ahorita no recuerdo bien, que nos permite ver eso, pero dejémoslo así por el momento, lo que recuerdo bien. Muy bien, entonces lo que quiero que se queden aquí en esta parte es que para poder almacenar, para poder crear variables más bien, se utiliza una sintaxis específica. Vamos a estar hablando mucho de sintaxis como tal aquí porque esa sintaxis es muy específica, eso sí, en cada lenguaje de programación. Yo lo que menciono normalmente es que para poder aprender lenguajes de programación, con que ya conozcas uno y te pases a otro lenguaje, será un poco más fácil, porque ya vas a tener los conocimientos como tal de cómo funciona un lenguaje de programación. Lo único que hará falta es aprender la sintaxis de ese otro lenguaje. Entonces, en el lenguaje de programación de R se utilizan sintaxis específicas. Para poder
almacenar un elemento en una variable, utilizamos el guión, perdón, el símbolo menor que y el guión, juntos, siempre van juntos. Estos espacios que dejo aquí pueden estar ahí, son opcionales, lo pueden haber escrito así y va a generar el mismo resultado, no va a generar errores, pero yo siempre recomiendo que coloquen espacios. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba de la reproducibilidad de los códigos. Si una persona llegara a ver un código muy complejo y llega a ver que todo el código está muy junto, podría confundirse también y eso se presta a errores. Entonces, lo recomendable es dejar espacio siempre, ¿vale? Una vez dicho esto, podemos crear más variables. Ustedes pueden crear las variables que quieran. Yo voy a crear otra, por ejemplo, Y o Y, sin símbolo menor que, un guión, y ahora voy a colocar el número 10. La ejecuto, la selecciono, le doy run, se va a ejecutar en mi consola y se va a guardar mi variable aquí, en el ambiente. Lo mismo va a pasar para Z, símbolo menor que, un guión, y ahora voy a poner el -5. Selecciono, ejecuto en mi consola y se guarda en mi ambiente. Y así puedo ir generando diferentes variables. ¿Cómo puedo ver lo que almacena una variable? En este caso, simplemente podemos ejecutar en la consola el nombre de esa variable. Yo puedo colocar la letra X, doy un enter y se va a mostrar en mi consola el elemento almacenado. Coloco Y, se muestra el elemento almacenado y para la letra Z también. Aquí está el -5. Y vean que me aparece en forma de un vector. ¿Cómo sé que es un vector? Porque siempre aparece este símbolo, perdón, este número encerrado entre corchetes. Por eso sé que ese número es un vector. Ahora, algo demasiado importante que hay que tener en cuenta cuando estamos generando variables son los nombres. Ahorita yo estoy generando 3 variables, X, Y, Z, pero cuando trabajemos con datos que tengan que resolver algún problema en específico, sí tenemos que emplear nombres de variables que representen lo que tenga almacenado. Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Crear más variables, lo voy a poner aquí. Crear variables de distancia, es un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Que posiblemente yo quisiera sacar tal vez el volumen de un cono, ¿no? Quiero sacar el volumen de un cono. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues yo necesito saber elementos o valores específicos para sacar ese volumen del cono. Normalmente se ocupa el radio, se ocupa la altura y el valor de pi. Y eso se divide entre 3, ¿no? Se multiplica y se divide entre 3. Y listo, tengo el volumen. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso utilizando variables? Puedo poner una variable que se llame radio, por ejemplo. Pongo el símbolo menor que, el guión, y coloco un número, el radio. Voy a ponerle 12. No, voy a ponerle 10. Doy un enter para saltar de línea y ahora voy a colocar la altura. Puedo colocar una variable que se llame altura, en este caso, símbolo menor que, guión, y voy a colocar, por ejemplo, ahora, no sé, se me ocurre 25. Ya tengo mi altura. Todavía no la tengo en mi ambiente de R, si se dan cuenta. La tengo en mi script, pero no está guardada en mi ambiente de R. ¿Y por qué les digo esto? Y aprovecho mucho para mencionar algo aquí. Algo muy importante y algo por lo cual se generan errores muy comúnmente es porque normalmente ocurre que no almacenamos o no ejecutamos ciertas líneas de código. Uno de los errores comunes que se van a encontrar es el siguiente. Yo tengo aquí en mi script las variables radio y altura, que tienen almacenados los elementos 10 y 25. Si yo quisiera mostrar en mi consola, tal como hice con la letra X, Y y Z, el elemento que tienen guardado, pues simplemente la escribo, ¿no? Escribo el nombre de mi variable y doy un enter. Pero, en este caso, me va a generar un error. ¿Por qué genera ese error? Porque R me está diciendo que el objeto, aquí dice objeto, radio, no fue encontrado. ¿Esto qué representa o qué implica? Nos está diciendo básicamente que lo que estamos ejecutando es una variable que no hemos como tal ejecutado en la consola. Eso quiere decir que R no la va a poder encontrar en el ambiente. Necesitamos obligatoriamente que estas variables se encuentren en el ambiente para poder trabajar con ellas. Si no, nos van a generar errores. Cuando yo la ejecuto, seleccionando esta línea y dando un run, ya la tengo almacenada aquí en mi ambiente. Y cuando vuelvo a mi consola a ejecutar el nombre de mi variable, doy enter, ahora sí se va a mostrar el valor almacenado, el 10. Lo mismo va a ocurrir para altura. Entonces, cuando se encuentren con estos errores de que dice que el objeto tal no fue encontrado,
Simplemente es porque hay una variable ahí o algún elemento, algún objeto que no han designado aún, que no han ejecutado, que no lo han mandado al ambiente de R. Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que en el lenguaje vamos a encontrarnos con una gran cantidad de errores. Errores, errores, errores por doquier. Eso va a ser muy común. Los errores van a ser lo más común que nos vamos a encontrar en el lenguaje de programación, ya sea R, ya sea Python o cualquier otro que utilice. Pero lo importante no es frustrarnos porque nos salgan errores, sino saber cómo resolver esos errores, cómo interpretar esos errores y saber lo que nos está diciendo el lenguaje. En este caso, ya por experiencia, yo sé que el lenguaje R me está diciendo que radio no fue encontrado. Eso simplemente dice que hay una variable que no está en mi ambiente de R, que no la puede ejecutar porque no existe. Nada más. Es lo único que dice. Conforme vayamos avanzando vamos a ver más errores y se los voy a estar mencionando muy detalladamente. Pero muy bien. Ya tengo en este caso, mi radio, ya tengo mi altura, la voy a ejecutar, ya la tengo aquí en mi ambiente de R. Y dense cuenta que ahora mi variable representa, sí tiene almacenado un valor, pero ahora representa algo más, representa un radio. Y aquí representa una altura. Voy a poner en este caso el valor de pi. Hay una paquetería que me permite tener el valor de pi. A ver, incluso creo que si pongo pi, se muestra, vean. Esto es algo bien interesante. Yo no tengo una variable que se llame pi en mi ambiente de R, si se dan cuenta. Pero cuando yo en la consola coloco la palabra pi, se muestra 3.141593, ¿no? Estos valores de pi. Eso lo que me indica es que el lenguaje R tiene, vamos a llamarlos objetos base, del lenguaje base. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Que cuando instalamos R, estamos instalando también ciertas funciones o ciertas herramientas que nos permiten trabajar sin necesidad de instalar cosas adicionales. Por ejemplo, el valor de pi se encuentra almacenado dentro del lenguaje base, del lenguaje R base, y puedo trabajar con él sin ningún problema. Lo mismo ocurre con las funciones. Cuando yo les mostré una función específica para ver la clase de un objeto, que era esta palabra, class, y que aparecían los paréntesis, les mencionaba, estas funciones no están aquí en mi ambiente de R, pero sí las tengo como tal en un ambiente distinto. Esto que estoy viendo, más bien todas las variables que estoy observando y almacenando en mi ambiente, se almacenan en un ambiente que se llama ambiente global. Hay otro tipo de ambientes que son, por ejemplo, el ambiente base, el ambiente para funciones. Hay como 4 o 5 tipos de ambiente específicos donde se guardan, por ejemplo, los valores matemáticos, algunas letras matemáticas, funciones específicas y otras funcionalidades o herramientas más, o paqueterías. Ya estaremos viendo eso. Pero entonces ya tengo mi valor de pi, ¿no? Entonces, ese valor de pi, como ya lo puedo utilizar, lo voy a dejar así, no lo voy a guardar en una variable. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular ahora el volumen de ese cono, ¿no? Entonces, vamos a poner calcular el volumen del cono. Dense cuenta que lo que estoy haciendo es colocar un comentario seguido de líneas de código, luego colocar más comentarios y luego voy a colocar más líneas de código. Esto es lo que les decía que es una buena práctica de escritura de scripts, colocar sus comentarios antes de colocar una línea de código. ¿Por qué? Porque esto facilita las cosas al momento de leer estos códigos. Aquí me está diciendo crear una variable, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner incluso crear 3 variables. Y ya saben las personas que aquí voy a crear 3 variables. Crear variables de distancia. Ah, bueno, voy a crear esto. Bueno, variables para volumen del cono, incluso. Y luego calcular el volumen del cono. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no mal recuerdo, en este caso, para calcular el volumen de cono era multiplicar el valor de pi, multiplicamos el radio al cuadrado y luego la altura y todo eso lo dividimos entre 3. ¿Y a qué voy con todo esto? Que la gran ventaja que me otorga el poder almacenar elementos en una variable es que puedo manipularlos al momento de realizar operaciones aritméticas, operaciones matemáticas. Al momento de hacer, por ejemplo, gráficos, al momento de hacer pruebas estadísticas, el tener todo almacenado en una variable me facilita muchísimo las cosas. Y ahorita les menciono más por qué. Pero vamos a calcular ahora esto.
Para poder hacer esto se utilizan algo que se llaman operadores aritméticos. Simplemente la fórmula para calcular el volumen del cono es pi, el valor de pi, coloco el operador de multiplicación, que es este asterisco, ese es el operador de multiplicación, voy a colocar un espacio, voy a colocar otros paréntesis y voy a colocar la variable que se llama radio, ¿no? Aquí está radio, y esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, coloco este símbolo del cuadrado. Creo que aquí no funciona el del cuadrado en esta computadora, pero voy a multiplicarlo por radio, ¿vale? Voy a poner lo mismo. Es que esta computadora no tiene el simbolito. Coloco al cuadrado un espacio y vuelvo a multiplicar por otra variable que se llama altura, ¿no? Si yo ejecuto esto, lo que debo de obtener es un resultado. No, esperen, estoy aquí, en esta parte, me faltó. Estoy multiplicando. Son multiplicaciones. Y obtengo un resultado, ¿vale? Este resultado es la multiplicación de todas estas variables. Simplemente esto lo puedo dividir entre 3 y ya voy a obtener como resultado el volumen del cono. Listo, ¿no? 2617.994. Y listo, ya tengo el volumen del cono. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto ahorita? Porque lo que quiero que se den cuenta es, uno, la designación de variables. ¿Cómo guardo elementos dentro de una variable? ¿Cómo puedo nombrar las variables? ¿Y por qué se deben de nombrar de una manera específica? Si se dan cuenta, yo cuando estoy calculando el volumen del cono, yo sé que aquí debe de ir el radio, debo de ir la altura y todo eso dividido entre 3. Y sé que el radio debe ser multiplicado 2 veces, o bueno, al cuadrado más bien en este caso, para que me dé el resultado correcto. Entonces, el hecho de que podamos utilizar variables de esta forma nos facilita en un futuro, cuando hagamos códigos más complejos, la manipulación de los mismos datos. Y como parte final de esto, simplemente llévense consigo, con ustedes, que las variables tienen que representar los elementos que tenemos guardados dentro de esas mismas variables, ¿vale? Para colocar nombres específicos. Y nada más recomendaciones que les doy. Algo que he visto que se hace mucho es colocar nombres de variables muy largos. Por ejemplo, ustedes pudieron haber colocado aquí radio-del cono. Sí, es una variable adecuada. La R la va a aceptar, la va a leer sin ningún problema. Radio de cono, ¿no? Del cono. El único inconveniente de esto es que si ustedes generan nombres de variables muy largos, luego sus códigos se van a hacer enormes y luego van a ser más difíciles de poder entender y la reproducibilidad va a ser un poco más baja cuando los vayamos interpretando. Entonces yo les recomiendo que siempre tengan nombres de variables cortos y que representen el objeto o el valor que tenga almacenado esa variable, ¿vale? Esto que hice aquí, de poner un guión bajo, es lo que se recomienda hacer si quieren colocar otro nombre a la variable. Por ejemplo, si quieren colocar radio cono, ok, es aceptable, pero siempre que coloquen más de 2 palabras en una variable, siempre coloquen un guión bajo. No coloquen un signo o un guión así, no coloquen un espacio en blanco, no coloquen un backslash, así como esta línea diagonal, no coloquen cualquier símbolo raro, por ejemplo, este que es una exclamación, uno de cierre de pregunta. No coloquen esos símbolos porque siempre les va a generar error R. Pueden colocar puntos, vamos a ver si con puntos no genera error. Pueden colocar puntos, eso sí es válido, pero siempre se recomienda que cuando coloquen más de un nombre en una variable, coloquen un punto, pero lo mejor es colocar un guión bajo. Eso sí, guión bajo para separar los espacios. ¿Y por qué les digo esto? Vean qué pasa si yo coloco un espacio en blanco a esa variable que yo en mi mente estoy pensando que se va a llamar radio con y va a tener el número 10. La voy a ejecutar y me va a generar un error. Porque me está diciendo que hay un símbolo inesperado que R no puede interpretar. ¿Cuál es ese símbolo? Pues me dice que está en todo esto que escribí, radio cono. Pero por experiencia yo les digo que el símbolo que no sabe interpretar está entre esas 2 palabras. Y es el espacio en blanco. Los espacios en blanco, el lenguaje de programación R, por alguna razón, genera simbologías que no podemos ver, hay caracteres invisibles y no los podemos ver a simple vista, pero R los interpreta. Y al momento de interpretarlo también como algo que es parte del código, genera errores. Si yo hubiera puesto aquí un símbolo de cierre de pregunta y ejecuto esta misma línea de código,
me va a generar también un error. Entonces aquí el error ya va a ser diferente, si se dan cuenta. Posiblemente sí me genera algo, me pudo haber generado algo aquí, pero aquí me va a seguir generando errores, que me va a decir que no hay documentación, en este caso de tipo radio. O sea, dense cuenta el proceso, el error que me va generando. Es muy distinto en este caso. Si yo coloco esta línea, el backslash, el error ahora dice acá, que no puede encontrar una función que se llame así. Entonces, ven que cada símbolo que coloquemos o cada carácter o simbología que vayamos escribiendo es muy importante para el lenguaje R. Eso también es una, no desventaja, pero sí es una característica especial del lenguaje R. Es muy específico con lo que escribamos. Debe de tener la sintaxis adecuada y la sintaxis correcta para que se pueda interpretar de manera, para que se pueda ejecutar un código y no genere errores. Entonces, estamos haciendo lo mismo aquí, ya para cerrar, pero estamos generando errores distintos, simplemente por colocar símbolos diferentes. Y cada error va a ser diferente de acuerdo a cómo lo interprete, ¿vale? Pero esas son algunas recomendaciones que les doy respecto a las variables. ¿Por qué les menciono ahorita lo de las variables? Porque cuando entremos al flujo de datos, a la parte de programación condicional, las variables van a ser muy, pero muy importantes, saberlas utilizar y saberlas nombrar, ¿vale? Muy bien. No sé si hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o todo bien. Ustedes me pueden detener sin ningún problema. Sí, todo bien, gracias. Ok, vale, vale, Ale, vale, Claudia. Muy bien. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver después? Lo que hemos estado haciendo ahorita son generar variables. Esto de las variables sí es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Lo que les voy a mostrar ahora es que en una variable podemos guardar no solamente un número, podemos guardar muchos valores. Y incluso esas variables pueden cambiar los datos que vayamos almacenando. Les voy a mostrar. Voy a borrar esta parte de la consola para que no tengamos tanto código escrito. La manera en que podemos hacer eso es, aquí aparece un símbolo de una escobita, donde dice Clear Console o Control L. Le damos aquí y ya me elimina todo y ya puedo ejecutar más código. No se preocupen aquí si eliminan el código y no se acuerdan qué escribieron. En caso de que no hayan escrito aquí en su script algún código, simplemente en la parte de History, si le dan clic acá, les va a mostrar también los códigos que han ejecutado. Les muestra un límite como de 1000 líneas. Entonces, si ya ejecutaron hace mucho tiempo códigos, ya no los van a poder encontrar. Pero otra característica del lenguaje, al menos de RStudio, es que si se mueven con las flechas hacia arriba y hacia abajo, aquí voy a apretar la tecla hacia arriba de mi teclado, voy a poder ver los códigos que he ejecutado. Vean, simplemente me estoy moviendo con la flecha hacia arriba y en mi consola se va mostrando eso, lo que he ejecutado en esta sesión de R. Eso sí, solamente es por sesión de R. Si yo cierro ahorita mi sesión y la abro mañana, cuando prenda mi computadora, ya no voy a poder ver esto, pero sí lo voy a tener guardado aquí en History, ¿vale? Ok. Una variable como tal puede almacenar no solamente un valor, puede almacenar muchos valores. Vamos a ver un ejemplo. Almacenar, le voy a poner almacenar muchos valores, así voy a poner muchos valores en una variable. En una variable. ¿Qué tal si genero una variable que se llame distancia? ¿No? Voy a poner una variable que se llame distancia. Coloco el nombre, coloco un espacio, símbolo menor que, un guión, y voy a escribir una secuencia, o más bien un vector que tenga 10 valores. ¿Cómo hago eso? Para poder generar un vector, que es el elemento básico del lenguaje R, utilizamos la función de concatenar. No recuerdo si se las mencioné en la sesión pasada, pero para poder generarla es la letra C minúscula, coloco los paréntesis y lo que debo de escribir ahí son elementos, ya sean valores, ya sean letras o valores lógicos, que vayan separados por comas. Voy a escribir entonces los siguientes valores. Ustedes pueden escribir los que quieran. 1.2, coma, un espacio, 3.4, 3.5, perdón, coma, otro espacio, 4.7, 10, voy a poner 7.9,
23, voy a poner 6.2, y así se van hasta que tengan, ahí es 6.2, hasta que tengan diferentes valores, ¿no? Voy a poner estos nada más, no voy a poner todos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy generando un vector. Algo muy interesante del lenguaje R, que es algo que hice énfasis en la sesión anterior, es que el lenguaje R se construye a partir de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje R se construye a partir de un objeto básico, un vector. Yo les mencionaba que con el simple hecho de que escribamos en la consola el número 1, yo obtengo esta sintaxis, ¿no? Cuando lo ejecute. Perdón, este resultado, el número 1 y un valor encerrado entre corchetes. Y cuando coloco 1, 2.50, genero una secuencia de números que va del 1 al 50 y aparecen otros números entre corchetes. Esto es un vector. Y estos objetos me permiten construir todo lo demás en el lenguaje R. Algo que se llaman estructuras de datos, que las vamos a estar viendo a lo largo del curso también. Pero el elemento básico es el vector. Y lo que estamos generando aquí con esta función es un vector. La función C, la función de concatenar, me permite generar vectores de más de un elemento. Este número 1 que ejecuté es un vector que tiene un elemento. ¿Cuál? El número 1. La secuencia que generé abajo del 1 al 50 es un vector que tiene 50 elementos. Van del 1 al 50. Esos elementos son un vector. Son un vector. Solamente aplican para un vector único. Entonces, cuando yo utilizo la función C de concatenar, me permite crear vectores con los valores que yo quiera y en el orden que yo quiera. Porque eso sí es algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta. El orden en R, en el lenguaje R, importa mucho. El hecho de que yo tenga el 15 al final, o el 15 al inicio, o el 15 lo ponga donde está el 10, por ejemplo, o intercambie el 7.9 por el 3.5, estoy alterando el orden de los elementos dentro de ese vector. Y eso es muy importante porque yo les mencionaba que estos números entre corchetes me indican la posición de los elementos. Este número 1 ocupa la posición número 1, la primera posición de todo el vector. Este número 22 coincide con este valor de acá, pero nos está diciendo que ocupa la posición 22 y el 43 ocupa la posición 43. ¿Y para qué me sirve saber esto? Lo vamos a ver ahorita, pero me sirve básicamente para poder ubicarme en todo ese vector de números. Si yo sé que este es el valor 43, pues el siguiente tiene que ser el 44, 45, 46. Y tal vez aquí no se ve tan claro, pero si yo hago una secuencia que empiece desde el 50 y que vaya al 100 y ejecute esto en mi consola, ahora yo sé que el número 66 en este vector es la posición 17 y el número 82 es la posición 33. Y por ejemplo, el valor 98 corresponde a la posición 49. ¿Qué posición tiene el valor 100? Pues ya sé que va a tener la posición en este caso 51, porque esta es la 49, 50 el 90, perdón, esta es la 49, perdón, sí. Esta es la posición 50 y el número 100 es la posición 51. Tal vez ahorita no cobre tanta relevancia el por qué me sirve saber estas posiciones, pero vamos a verlo ahorita que tengan más en claro esto de los vectores. Entonces, esta función de concatenar me sirve para generar elementos de más perdón, vectores de más de un elemento en las posiciones que quiera. Todos los elementos deben de ir separados por una coma. ¿Por qué? Si yo coloco aquí este espacio en blanco y no separo entre comas, voy a ejecutar esto nada más. Esto que estoy seleccionando lo puedo ejecutar. Le doy en Run, me va a generar un error. Porque me está diciendo que el error está justamente entre el 1.2 que estoy escribiendo y el 3.5. Y ahí se detiene. Ahí se detiene el código y no se ejecuta nada. ¿Por qué? Porque dice que hay una constante numérica, bueno, me dice, inesperada. Simplemente el espacio en blanco. Para que R lo pueda leer bien, tengo que colocar la coma para separar mi elemento, vuelvo a seleccionar la línea, la ejecuto y ya voy a obtener como resultado mi vector de números que tienen el 1.2, 3.5, etc. ¿Vale? Así es como funciona el lenguaje R. Esos detallitos como la posición de los elementos, el hecho de que coloque una coma después de colocar después de terminar un elemento y luego escribir otro elemento, el paréntesis que coloco al final, el paréntesis que coloco al inicio, la letra que tiene que ser minúscula y no tiene que ser mayúscula, todos esos detallitos, esos detalles
son bien importantes en el lenguaje R, porque yo, como les decía, el lenguaje R tiene una sintaxis muy específica y tal vez esa también podría ser una característica que lo haría un poco, pues digamos, no muy adecuado para muchas personas, considerando, comparándolo con Python, porque Python tiene una gran versatilidad de código que te permite ser un poco más intuitivo. R no. R sí es un poquito más estricto en cuanto a la sintaxis para generar códigos correctos, ¿vale? Algo muy importante que quiero mencionarles, un paréntesis que quiero hacer aquí. Cuando se genera un error en el lenguaje R, lo que nos está diciendo, independientemente del tipo de error, nos está diciendo aquí que se detiene el código. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se genera un error, todo el código se detiene y ya no se ejecuta nada. No te va a dar un resultado. Los errores no te dan resultados. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque tal vez podríamos generar un error, pero estamos esperando un resultado. Pero cuando se generan errores, no se generan resultados. Se detiene el código por completo y tienes que ver dónde está el error para solucionarlo. Hay otro tipo de, digamos, como mensajes que aparecen en la consola que se llaman advertencias. Les voy a mostrar una ahorita, pero las advertencias no se detiene el código, sino que sigue el código, pero te dice que tal vez hay algo que debes de considerar en tu script para que puedas mejorar, ¿vale? Pero los errores detienen el código por completo. Muy bien, nada más cerrando ese paréntesis. Entonces, ya lo que hice aquí o lo que estoy haciendo es almacenar muchos valores aquí en una variable que se va a llamar distancia. Cuando yo ejecute esta línea de código, le doy en run, la selección, le doy en run, ya se ejecutó en mi consola, no se despliega un resultado como tal en la consola, pero el resultado va a estar almacenado en mi ambiente, en una variable que se llama distancia. Entonces, cuando yo quiera ver la variable distancia, la ejecuto en mi consola, le doy enter y voy a poder ver los valores que están almacenados. ¿Eso qué quiere decir? Que una variable puede almacenar más de un valor. No es necesario que acepte nada más un valor único. Puede almacenar 1, 2, 3, 4, 10, 1000, 1.000.000 o la cantidad de valores que quieran almacenar en una variable. Pueden almacenar los que quieran. Y ahora, estas variables no solamente aplican para valores numéricos, porque yo aquí les estoy mostrando ejemplos con números, pero podemos almacenar valores que pueden ser diferentes a números, como caracteres. Vean, voy a poner aquí como comentario, almacenar valores, no, caracteres, voy a poner caracteres en una variable, ¿vale? En una variable. Voy a dar enter para moverme hacia abajo. Voy a nombrar una variable que se llame letras, símbolo menor que, guión. Voy a colocar la C de concatenar, los paréntesis, y ahora para guardar letras o caracteres debo de escribir comillas. Coloco las comillas y voy a colocar la letra A, por ejemplo. Me salgo de esas comillas, coloco una coma, un espacio, coloco otras comillas y ahora coloco la B, y así me sigo hasta colocar los caracteres que quiera. A, B, C, D, E. Voy a terminar en la E. Cuando ejecuto esta línea de código, la ejecuto, se va a mi consola y se guarda en mi ambiente. Aquí debo de tener la variable de letras. Cuando lo ejecute en la parte de la consola, voy a tener todas mis letras almacenadas, todos mis caracteres, o algunas personas conocen estos caracteres como cadenas, ¿vale? Las voy a tener almacenadas. Entonces, no aplica solamente para valores numéricos. Pueden almacenar valores de tipo carácter o incluso valores lógicos, como verdadero o falso, ¿vale? Todo lo que se imaginen ustedes. Pero eso sí, algo muy importante que sí deben de tener en cuenta es que no les recomiendo que guarden en una variable o generen un vector que tenga dos tipos de elementos distintos. ¿A qué me refiero con esto? No les recomiendo que guarden una letra con un número. No les recomiendo que guarden eso porque R lo que va a hacer es una transformación de sus datos. Vamos a verlo. Voy a guardar, voy a poner guardar elementos de diferente clase en una variable, como comentario, variable, en una variable. Y voy a poner en este caso la palabra coerción. Ahorita les voy a decir por qué estoy poniendo eso. Voy a nombrar a mi variable coerción, coloco el símbolo menor que, el guión,
C de concatenar, y voy a colocar la letra A de nuevo, voy a colocar la letra B, la letra C, un espacio, y tal vez voy a colocar el número 10, el 1.2 y el 15, y listo. Ya tengo mi variable que se va a llamar coerción por alguna razón, y tengo 6 elementos, 3 números y 3 letras. La voy a ejecutar, no me genera error, todo bien, se guarda en mi ambiente de R, aquí tengo mi variable coerción, voy a ver cómo se ve mi variable en mi ambiente, en mi consola, y aquí es donde vienen los errores normalmente cuando analizamos códigos grandes. No sé si se den cuenta, pero vean, voy a hacer esto más grande, vean cómo cambian estos números respecto a los números que están acá arriba. Este 15 o estos números que aparecen en mi variable llamada distancia no tienen comillas. Los que están abajo sí. ¿Por qué? Porque al momento de combinar vectores o elementos de diferente clase en un vector, como este que estamos haciendo, lo que genera es algo que se llama coerción, una transformación. A esto se le conoce como coerción implícita y es un proceso que R hace de forma automática al darse cuenta que estamos combinando valores de diferente clase, de tipo carácter y valores numéricos. ¿Y por qué les digo que es donde generan errores? Porque al momento de que en R se colocan a cualquier objeto, independientemente de si es una letra, un nombre, un número, si se le colocan las comillas, R va a interpretar que eso es una cadena, un valor de tipo carácter. ¿Y cómo van a hacer sumas con valores de carácter? No se pueden. No van a poder hacer análisis estadísticos, no van a poder generar gráficos como tal adecuados, porque R va a pensar que en vez de que esos sean números, van a ser simplemente letras. Vean el ejemplo. Voy a poner aquí en la consola 10 entre comillas más 1.2 entre comillas. Uno esperaría que al hacer esta suma tendríamos 11.2, ¿no? Cuando lo ejecuto, me genera un error. Porque me está diciendo que estoy sumando un valor no numérico utilizando un operador binario. Le llaman a esto operador binario, ya veremos por qué. Pero estoy utilizando cadenas o letras para hacer sumas, operaciones aritméticas. Y eso no se puede, ¿vale? Por eso, sí se pueden combinar elementos aquí, pero no se los recomiendo. Muy bien, entonces, ya que vimos esto, lo que quiero mostrarles ahora es el por qué el utilizar variables me facilita mucho la vida en los lenguajes. Vamos a generar lo siguiente, y les voy a mostrar una forma distinta de generar vectores. Acabamos de ver una, la C, la letra C, la función C más bien, porque es una función que significa concatenar. Concatenar es juntar, unir nada más. Vamos a escribir lo siguiente en el script. Voy a poner generar una secuencia de valores del 1 al 1000, ¿vale? Del 1 al 1000. Voy a dar Enter para moverme entre líneas de código. Voy a eliminar la parte de la consola. Y vamos a escribir lo siguiente. Las voy a mostrar una nueva función del lenguaje. Yo les mencioné ahorita que podemos hacer secuencias de números del 1 al 1000 simplemente escribiendo en la consola o en el script 1, 2 puntos, 1000. Cuando ejecute esto y de Enter, voy a mostrar 1000 valores, ¿no? Del 1 al 1000 justamente. Y aquí están en mi consola todos esos valores. Vean, 500, 400, hasta el 1. Ya generé mi secuencia. Pero lo que yo quiero generar ahora es una secuencia que vaya del 1 al 1000, pero que genere saltos, que vaya en saltos de 10 en 10. Vamos a ver cómo se hace eso. Esto se los estoy mostrando por una razón. El hecho de que les muestre ahorita esas funciones, en cómo nombrar variables, cómo utilizar esta función de concatenar, lo de la coerción y cómo generar secuencias con saltos, es porque las vamos a utilizar cuando veamos la programación condicional. Pero les voy a mostrar esta función. Si escribimos en el script la palabra sec, C-E-Q, S-E-Q, perdón, vamos a tener una función aquí, nos va a desplegar este menú, que nos va a permitir generar secuencias. De hecho, aquí el nombre dice Sequence Generation, ¿no? Nos permite generar secuencias regulares, le llaman. La voy a seleccionar, se autocompleta con los paréntesis. ¿Y qué voy a escribir adentro? Voy a escribir la secuencia que quiero generar. El valor inicial, que va a ser el 1, coma, un espacio,
el valor final, que será el 1000, otra coma, un espacio, y ahora voy a escribir otro número, otro valor. Los saltos que quiero que dé esa secuencia. Voy a poner el número 10. Y cuando yo ejecute esto, lo que voy a obtener también es una secuencia que va del 1 al 1000, pero en saltos de 10 en 10. Entonces, veamos qué genera. Lo que acaba de generar, ya lo ejecuté aquí en la consola, es un vector más pequeño. Un vector que va desde el 1, el 11, el 21, el 31, etcétera, ¿no? Y se va aquí hasta el 951, 71, 81 y termina en el 91. Ya no te muestra el 1000, porque ya si hubiéramos dado otro salto de 10 ya no sería 1000. Pero esto nos permite generar secuencias que vayan de saltos numéricos, secuencias más específicas. Esa es la función sec, con la función sec. ¿Y cómo sé que tengo que colocar en ese orden estos números? ¿Cómo sé que si yo genero, por ejemplo, sec, y coloco primero el 1000, coloco el 1 y luego coloco el 10, no me va a generar otro resultado diferente, que en sí tendría que pasar? Vamos a ejecutarlo. En este caso me generó un error. ¿Por qué? Este orden es muy específico para estos valores. ¿Qué me está indicando? El primer valor es el valor inicial, el segundo es el valor final y el tercero es el salto numérico. Pero les digo, ¿cómo sé que van en ese orden? Porque todas las funciones en el lenguaje llevan algo que se llaman argumentos. Los argumentos indican los valores que acepta esa función. Cuando veamos funciones en este curso, va a quedar un poquito más claro los argumentos, porque ustedes van a crear sus propias funciones. Pero ahorita les quiero mostrar que todas las funciones llevan argumentos. Estos argumentos son argumentos que les llaman ahorita implícitos, porque no los podemos ver. No sé como tal qué representa el 1, o una persona que tal vez no conozca de los lenguajes no sabría qué representa el 1 en esa posición, el 1000 o el 10. Si yo coloco los argumentos, voy a colocar algo que se llaman argumentos explícitos, porque los estoy mostrando como tal. ¿Cómo se llaman esos argumentos? Se llaman así. El primero se llama from. Yo coloco la palabra from, coloco un espacio, coloco el símbolo de igualdad, que representa igualdad matemática para nosotras, y esto representa el primer argumento. Un argumento explícito, que me está indicando que el valor inicial de la secuencia que voy a generar es el 1. Después de la coma, separando este argumento, voy a escribir aquí en el 1000 la palabra to, T-O, símbolo de igualdad, y ahora me está indicando aquí que voy a tener el valor final, el 1000, que va desde el 1 al 1000. Y el tercer argumento se escribe con la palabra, en este caso, by, BY, símbolo de igualdad, y me está diciendo los saltos numéricos. Esos son los argumentos que acepta esta función que se llama sec. Si yo la ejecuto de nuevo, voy a obtener el mismo resultado. Vean, voy a hacer más grande esto. El mismo resultado que obtuve acá arriba es el mismo que está aquí abajo. Simplemente que la diferencia es que en el último código que ejecuté estoy mostrando los argumentos. Son argumentos explícitos. Y en el primero son argumentos implícitos. Sé que debe de ir en ese orden, pero no los estoy mostrando. Y la gran ventaja de que conozcamos esto es que cuando estamos colocando los argumentos de forma explícita, no importa el orden que le den. O bueno, no debería importar. ¿Por qué? Me voy a ir de nuevo a la secuencia de abajo que cuando la ejecuté me daba error. La voy a ejecutar. Aquí está. ¿Vale? Voy a colocar aquí la palabra to al inicio. Voy a colocar en el 1 la palabra from y en el 10 voy a colocar by. Ejecuto ahora sí esta línea de código y lo que me va a generar es el mismo resultado. Dense cuenta que este resultado que ahorita estoy subrayando aquí es el mismo que el que está acá abajo. Simplemente que los argumentos cambiaron de orden. Entonces, cuando conozco o cuando coloco más bien los argumentos de forma explícita, no importa el orden que le dé. No importa si lo coloco primero, si lo coloco en segundo lugar o al final o en tercer lugar o en cuarto lugar o en el último lugar de no sé cuántos argumentos pueda haber. En una función puede haber muchos. No importa el orden porque los estoy nombrando, los estoy llamando. Y R ya va a saber cómo generar la secuencia si coloco eso. ¿Vale?
A eso se le llaman argumentos explícitos. Y eso también nos va a servir bastante cuando generemos las funciones. Ahorita les digo, posiblemente no lo veamos tan claro, tal vez quede claro esto, pero cuando veamos cómo crear una función nosotros y nosotras mismas, se van a dar cuenta el gran poder de conocer los argumentos. El por qué los argumentos son muy importantes en las funciones de los lenguajes de programación. Y aquí aprovecho para mencionarles algo. Lo que les decía, que tenía planeado dejarles ejercicios individuales, que como tal digo, no son obligatorios, pero planeo dejarles resolver ciertos problemas, es que ustedes vayan creando sus propias funciones. Tengo en mente por ahí un código que deben de escribir ustedes para generar, por ejemplo, una calculadora, para generar un análisis de datos de, no sé, de 1000 números, para que hagan una función que me pueda decir, oye, yo tengo una secuencia de números que van del 1 al millón. Bueno, del 1 al 1000, ¿no? Para que no sean tantos. Del 1 al 1000, y esos números son positivos, negativos, algunos son ceros, etcétera, ¿no? Quiero que hagan una función que me pueda decir qué valores son positivos, qué valores son negativos y cuáles son ceros. Eso es lo que vamos a ir creando conforme vayamos avanzando. Conforme vayamos viendo los temas, yo les voy a dar todas las herramientas para que al final, bueno, no al final, conforme vayamos avanzando, puedan generar ese tipo de códigos ustedes mismos y ustedes mismas. Lo van a poder hacer. Pero ahorita necesito que tengamos en mente estos detallitos pequeñitos, los vectores, la coerción, el nombrar variables, el cómo asignar variables, que es muy importante esto, que es un símbolo menor que un guión, el hecho de tener tus scripts así en orden, que tengas comentarios seguido de líneas de código, más comentarios, que tengas espacios aquí en blanco para poder diferenciar entre otra línea de código y otro comentario, etcétera. Entonces esos son detallitos que deben de irse practicando bastante para que al final tengamos habilidades, pues ya digamos específicas al momento de escribir y al momento de generar códigos, ¿vale? Pero todo eso lo vamos a ir practicando muy bien aquí. Entonces, ya que vimos esta parte de cómo generar una secuencia, vamos a generar lo siguiente y me va a servir para introducir la otra parte, algo que se llama subsetting. Ahorita les digo qué es. Vamos a generar una secuencia, generar secuencia, voy a poner aquí. Ah, de hecho, no sé si vean que aquí al inicio como que dejo un espacio en blanco. Este espacio en blanco lo dejo igual para facilitar la lectura. Y antes lo que hacía era dejarlo así, pero algo que me di cuenta es que luego era muy difícil de interpretar. No sé por qué, pero era un poco más difícil. Pero ahora dejo estos espacios en blanco y es lo recomendable. Y nada más, una cosita más para que lo tengan en mente. Si en estos comentarios colocan 3 guiones, creo que eran 4, así, 4 guiones, se va a generar un título. ¿A qué me refiero? Voy a borrar ahorita esto. Acá abajito en el script aparece algo que dice top level, ¿no? No aparece nada. Si lo selecciono me aparece esto que dice que no hay funciones definidas, ¿no? Si yo me voy a mi comentario y coloco 4 guiones, ay, no, esperen, arribita, coloco 4 guiones, vean que aquí abajito automáticamente se generó un título que se llama crear 3 variables. Si hago lo mismo en la parte de abajo, con 4 guiones, ahora se genera otro título llamado crear variables para volumen del cono. Y también hay un tip importante, bueno, no importante, sino un tip interesante, un truco, es que si yo genero aquí o coloco más de un símbolo de numeral o de gato, lo que se genera es un subtítulo. Con 2 que coloque, se genera un subtítulo. Vean, aquí está. Y puedo generar títulos principales o subtítulos. Y así también me sirve para poder generar scripts adecuados y que puedan ser de cierta forma fáciles de leer, su lectura. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza esto? Pues cuando tienen códigos muy grandes, para moverse entre los códigos de forma más sencilla, nada más. Pero muy bien, no sé si hasta ahorita hay alguna duda, una pregunta acerca de las secuencias, de las variables, de cómo se nombran. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Vale, vale. Ok. Voy a poner entonces, generar una secuencia que vaya del, vamos a poner del 1, no, del 45, se me ocurre, al 567.
en saltos de 3.5. Eso que les estoy mostrando se puede hacer con el código R. ¿Cómo? Con esta función que acabamos de ver. ¿Cómo se utiliza? Simplemente escribo la función sec, coloco los dos paréntesis, coloco en este caso el número inicial, que será el 45. Pueden poner los argumentos explícitos o implícitos. Solamente recuerden que si no los colocan, sí deben de cuidar el orden. Si colocan o nombran los argumentos, no importa el orden, ¿vale? Entonces no los voy a colocar para indicar aquí en este caso el valor inicial que es 45, el final 567, 3.5. Esto cuando lo ejecute me debe de generar una secuencia de números que va a ir del 45 al 567 en saltos de 3.5 en 3.5. Aquí está mi secuencia. Y ahora, ¿para qué quiero esta? Para almacenarla en una variable. Entonces, voy a poner acá otro comentario abajo y voy a poner almacenarla y almacenarla. Ahí estoy escribiendo mal. Almacenarla en una variable, ¿vale? Entonces, lo único que puedo hacer aquí es, me voy al inicio de mi código, coloco el nombre de mi variable que le quiera dar, voy a poner en este caso bec1, coloco un espacio, símbolo menor que y guión. Ejecuto este código y ya tengo ahora mi variable bec1, aquí se muestra en mi ambiente de R, guardada. Y ya puedo trabajar con ella. ¿Y para qué la necesito ahorita? Yo les mencioné ese rato que la parte de los vectores al momento de mostrarse en la consola se muestra con valores entre corchetes. Esos valores entre corchetes, si recuerdan, son las posiciones. Pues lo que vamos a ver ahora es por qué me interesa saber esas posiciones de los vectores. ¿Qué pasa si yo les digo, quiero que me extraigan el elemento, el elemento 31 de ese vector o esa secuencia de números? ¿Cómo lo van a hacer? Pues tienen que tener alguna forma de código, una sintaxis específica que les permita extraer elementos. Pues en R es posible. Pueden extraer elementos de un vector o de cualquier objeto utilizando sintaxis específicas. La sintaxis que se utiliza para extraer elementos de un vector, y ojo aquí porque digo vector, todo este código, aunque sean variables, son vectores. Eso sí es algo que no mencioné tal vez, no enfaticé, pero son vectores. Todas estas variables son vectores, ¿vale? Todas son vectores. Entonces voy a estar utilizando de forma indistinta tal vez vector variable. Variable simplemente es el nombre que le doy. Vector ya representa lo que tiene almacenado esa variable, ¿vale? Entonces, yo quiero extraer un elemento específico de toda esa secuencia. ¿Cómo lo hago? Voy a poner aquí, extraer elementos de un vector. Al proceso de extraer elementos de un objeto, sea vector o sea otra estructura de datos, se le llama subsetting, ¿vale? A esto se le llama subsetting. ¿Cómo se hace? Debo de colocar el nombre de mi variable. En este caso yo la nombré bec1. Ustedes pudieron haberla nombrado de otra forma, no hay problema, debe de funcionar igual. Colocan el nombre de su variable, colocan los siguientes símbolos que son corchetes. Aquí algo curioso igual es que automáticamente se autocompletan. Si yo coloco el corchete de apertura, se autocompleta con el corchete de cierre. Eso es algo que la verdad facilita mucho los códigos luego en R, porque los principales errores, y tal vez no sé si han escuchado luego estos memes, como paréntesis, de que tienen un código así completo y lo que falló es un punto y coma, ¿no? Simplemente era un punto y coma que les faltó poner. Bueno, pues los errores más comunes aquí en R luego son colocar los corchetes o los paréntesis, el de cierre. Luego se nos olvida cerrar un vector o alguna función y ahí es donde se generan los errores, ¿vale? Pero entonces, coloco cerrando ese paréntesis. Para poder extraer un elemento, coloco el nombre de mi variable, como lo acabamos de ver, seguido de los corchetes sin dejar ningún espacio ahí, todo junto, y lo que voy a colocar dentro es la posición del elemento que quiero extraer. Y aquí es donde entra la importancia, vean aquí, de estos valores entre corchetes. Básicamente lo que debo de colocar aquí son los valores que están aquí en la consola. Aquí los estoy viendo de forma sencilla.
Estoy viendo que, por ejemplo, el 150 que está aquí corresponde a la posición 31, el 45 corresponde a la posición número 1, o el 395 de aquí, ahí me moví mucho, corresponde a la posición 101. Pues lo que debo de colocar en estos corchetes son esos valores. Vamos a ver unos ejemplos. Voy a colocar el número 1, nada más. Coloco el número 1 y lo voy a ejecutar en mi consola. Lo ejecuto, le doy en run. ¿Y qué voy a obtener como resultado o output? Es el número 45. ¿Por qué? Porque en mi vector que se llama vec1, que tiene toda la secuencia, tiene el número 45 en la primera posición. Voy a colocar de nuevo la sintaxis para extraer elementos, colocando el nombre de mi variable, los corchetes, y ahora voy a colocar el número 21, ¿vale? Coloco el 21, ejecuto este código, y yo esperaría obtener el valor 115, ¿vale? Lo ejecuto, y aquí está como tal el valor 115 como resultado, que corresponde a la posición 21. Entonces, de esa forma puedo ir extrayendo elementos de un vector. Pero, ¿qué va a pasar en el caso en el que yo quiera conocer un vector donde no tengo este valor numérico aquí, entre estos corchetes? Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer, esto lo tenemos que hacer de forma, digamos, un poquito intuitiva o adivinando. Ya les estaré mostrando cómo hacerlo más eficiente. Pero aquí digamos que quiero extraer el valor 440.5, que está pues no tan en medio, pero está en la posición de la línea 111, ¿no? Entonces yo sé que el 430 que aparece aquí es el 111. Pues simplemente me muevo a la derecha y sé que este es el 112, 13 y 14. Entonces debo de colocar el número 114 dentro de los corchetes para extraer el valor que quiero. Lo voy a hacer. 114, lo coloco, lo selecciono y lo ejecuto, y aquí está 440.5. Y así es como puedo saber, como tal, en este caso, las posiciones de esos elementos y extraerlos de un vector. Tal vez aquí no tiene tanta relevancia y tal vez estén preguntando, bueno, pero pues ¿para qué me sirve, no? Extraer un elemento nada más o andar contando de un menú, no la posición. Digamos, quiero saber la posición que tiene el 496, pues simplemente sé que la siguiente línea es 131, pues la anterior tiene que ser 130, ¿no? Para extraer el 496. Lo pongo en prueba para ver si es cierto, 130, lo ejecuto. Ay, me moví arriba, lo ejecuto y tengo el 496. Y listo, así me puedo mover entre estos vectores. Pero eso no es una manera tan eficiente de trabajar. Lo que siempre buscamos en los lenguajes de programación es eficientizar las tareas, los procesos. El hecho de que yo esté moviéndome uno por uno entre las posiciones de ese vector tan grande es una tarea que no es tan eficiente para mí. No me sirve de mucho. Lo que sí me sirve es combinar este conocimiento de extraer elementos de un vector con algo que se llama operadores lógicos. ¿Qué quiere decir esto? En el lenguaje R, e incluso en cualquier otro lenguaje, ya sea Python o incluso Java, C++, siempre vamos a tener muy presente la lógica, la parte lógica. No sé si recuerden en esas clases de cálculo o en la clase que hayan llevado de matemáticas o estadística o álgebra, que normalmente nos enseñaban la parte de desigualdades, ¿no? Que teníamos valores menor que, mayor que, y hacíamos desigualdades con eso, ¿no? Mayor igual que. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de símbolos, los vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso para poder generar códigos eficientes y extraer elementos de una manera más rápida. Yo los voy a introducir ahorita a lo que son los operadores lógicos. Se me olvidó por alguna razón la presentación que les iba a mostrar. Ah, no, de hecho creo que la tengo aquí en mi disco duro, pero no creo que me dé tiempo ahorita de mostrárselas, ya faltan 7 minutos. Pero les voy a mostrar de forma rápida cómo podemos extraer códigos de forma lógica. Y aquí es donde va a entrar otro tipo de clase importante de vectores. Hemos estado viendo aquí puros números, que son vectores de clase numérica. Así se les conoce en R. Y hemos estado viendo también letras, ¿no? Que representan vectores de tipo carácter o vectores de clase carácter. Vamos a estar viendo ahorita, en estos minutitos que quedan, valores lógicos. ¿A qué me refiero con valores lógicos? Voy a eliminar esto de la consola. Un valor lógico en el lenguaje R son los valores verdadero y falso.
Voy a escribir en la consola el valor verdadero en mayúsculas, lo ejecuto y obtengo como resultado esto. Si se dan cuenta, yo les dije al inicio, y si no lo recuerdan, se los menciono de nuevo, que todas las letras que utilicemos en el lenguaje R, todas las palabras que vayan a ser vectores, en este caso, tienen que ir encerradas entre comillas, todas. Por ejemplo, la letra A, B y C que están acá arriba, van encerradas entre comillas. ¿Por qué la palabra true, si son letras, no viene encerrada entre comillas? Porque el lenguaje R interpreta a la palabra true en mayúsculas como un valor o un vector lógico. Lo mismo va a ocurrir con la palabra falso o false. Esto que viene escrito en mayúsculas, que es false, cuando lo ejecuto, también se va a ejecutar como resultado la misma palabra, en este caso, pero no viene entre comillas, porque R lo interpreta como un valor lógico, ¿vale? Y no como un valor carácter. Aquí ya estamos trabajando con el otro tipo de clase. ¿Y por qué les menciono ahorita esto? Porque lo que vamos a estar viendo, ahorita nada más lo introduzco rápido y en la siguiente sesión, son valores lógicos para poder extraer elementos de un vector de forma más eficiente, ¿vale? Todo esto que les estoy mostrando ahorita, les digo que nos va a servir muy bien para que tengamos ese conocimiento ahorita general de cómo generar esa programación condicional, cómo trabajar de forma condicional programando códigos más complejos. Vamos a ver lo siguiente. Ahí en su script vamos a escribir extraer los elementos mayores a la secuencia iba de qué valores, era del, a ver, ya se me olvidó, era del, la voy a ejecutar aquí, hasta el 560 y algo, ¿no? 567 creo, desde el 45. Ok, ¿qué les parece? Voy a hacer un código ahorita sencillito para que me extraiga de este vector que se llama vec1 todos los valores que sean mayores a 370.5, ¿no? Así de específico, 370.5. Quiero que me extraiga todos los valores que sean mayores a este número. ¿Cómo lo hago? Voy a hacer lo siguiente, mayores a 370.5. Voy a escribir el nombre de mi variable, donde tengo mi secuencia, vec1 en este caso. Voy a colocar, y ojo aquí, mucha atención, un espacio, y seguido de ese espacio voy a colocar un operador lógico. El operador lógico que necesito colocar es un operador que me permita evaluar cuáles son los elementos mayores a 370.5. En este caso, es el símbolo mayor que. Ese simbolito tan pequeño ahí como lo pueden ver, representa demasiado en el lenguaje R. Ese símbolo y todos los símbolos que sean mayor que, menor que, igual, menor que, o la igualdad, o la desigualdad también, se les llama operadores relacionales, porque buscan generar una relación entre un vector de números con un valor específico o con muchos otros valores. Relacionan. Son operadores relacionales. ¿Qué escribo después de ese operador? Otro espacio y voy a colocar el valor que voy a evaluar. 370.5. Este código de la línea 37 aquí, cuando lo ejecute, lo que me va a generar no son en forma automática y de forma inmediata, más bien dicho, todos los valores mayores a 370.5, sino que me va a generar algo diferente. Y aquí es donde viene la sorpresa. Me genera un vector lógico. Me genera una gran cantidad de valores falsos y verdaderos. Falso, verdadero, falso, verdadero. Toda esta línea de aquí son falsos, todo esto que estoy subrayando, y todo lo demás que queda son verdaderos. ¿Eso por qué lo genero? Porque el lenguaje R, al momento de utilizar el operador relacional, ya ahorita para terminar estos 2 minutos, lo que hace es evaluar el 370.5 con todos los elementos individuales de este vector. Simplemente lo que el lenguaje R hace es, pues voy a tomar el primer elemento, el que es el 45, y voy a evaluar con el operador que tú me estás dando, que es el mayor que, si se cumple la condición. Es decir, 45 es mayor que 370.5,
Falso. Pues R le va a poner falso en esa posición. Por eso aquí aparece falso. Ahora se va con el siguiente y va a decir, el 48.5 es mayor que el 370.5, pues también le coloca falso. Cuando les coloca el verdadero, por ejemplo aquí, que viene más o menos en la posición es 91, 92, 93, 94, 95, en la posición 95, es porque está evaluando esto. Vean, está evaluando el 374 es mayor que el 370.5, verdadero. Si es mayor, pues R lo que va a hacer es que en esa posición que corresponde a la posición del 374, le va a poner el valor de verdadero. El valor lógico, true. Y todos los demás que tienen verdadero es porque se cumple la condición de aquí. Y ya para terminar, ¿cómo puedo saber los valores específicos que cumplen la condición? Simplemente encierran entre corchetes todo esto. Encierran entre corchetes esta relación, o más bien esta evaluación, corchete de cierre, corchete de apertura, y lo que deben de colocar aquí es de nuevo el nombre del vector que están utilizando para hacer la evaluación. Es decir, deben de colocar al inicio la palabra B1, el nombre de su variable. Este código tan pequeño aquí, tan simple, me va a poder extraer todos los elementos que cumplen la condición de que sean mayores a 370.5. Lo voy a ejecutar para que lo vean. Le doy en run y lo que voy a obtener son solamente los valores mayores a 370.5. Y vean que todo se cumple, ¿no? Todos estos son mayores a ese valor. Y justamente estos valores corresponden a las posiciones que estaban acá. Ya la posición cambia, porque ya tengo un vector de otra longitud, ya no es el mismo que el anterior. Pero estas posiciones que decían aquí verdadero, eran las posiciones que estaban acá. Estas que estoy subrayando aquí son las verdaderas, los que aparecen como verdadero aquí. Y simplemente estoy extrayendo lo que estoy subrayando. Todo lo demás lo ignoro y no lo extraigo. Y de esa manera puedo utilizar vectores, operadores lógicos y el subsetting con los corchetes para extraer elementos específicos. Y ya no colocar posiciones individuales, que se vuelve una tarea pues muy tediosa. Entonces, de esa manera puedo trabajar con vectores en el lenguaje. ¿Vale? Muy bien. No sé si hasta este punto hay una pregunta, una duda, algo que no haya quedado claro para volverlo a explicar. ¿Todo bien? El ritmo, ¿cómo lo ven? ¿Todo va bien? ¿Muy rápido, muy lento? ¿Todo es No, adecuado? va bastante bien. Sí, Ok. va bien. Vale, Aranza. Muchas gracias. Vale, vale. Ok. Este, vale. Gracias, Ale. Gracias, Jorge. Muy bien. La siguiente sesión es el miércoles. Voy a seguir viendo un poquito esto de los operadores relacionales, nada más porque sí necesito que quede claro. Sé que tal vez hay algunas personas que ya conocen esto porque ya tomaron un curso anterior, pero sí necesito ahorita que quede un poquito más claro este conocimiento para meternos así de lleno hacia la programación condicional. Entonces, la siguiente sesión, que es el miércoles, vamos a ver unos últimos detalles de los operadores lógicos y vamos a entrar ahora sí con la programación condicional, ¿vale? Entonces, cualquier duda, comentario que tengan, tienen mi número, me pueden escribir sin ningún problema. Y ahí está el grupo también. Entonces, pues nos vemos hasta el miércoles a la misma hora, ¿vale? Oye, una Se cuidan. pregunta. Sí. Ya no